Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque esa es la gran verdad. Cristo viene, Cristo no tarda por venir, por llegar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo esperan gozosos? Amén. Gloria a Dios, porque yo soy uno de ellos. No sé cuánto de gozo hay en tu corazón, pero el mío está que explota de alegría, de gozo, de júbilo, esperando su venida. Pero bueno, ya que tocamos el tema de la venida del Señor, del gozo, del júbilo, gloria a Dios. Sí, es una gran verdad. La verdad manifiesta en su palabra para estos tiempos, para lo cual la iglesia del Señor se tiene que guardar, y sobre todo guardar la esperanza de que aunque las cosas estén mal aparentemente allá afuera, ¿cierto? Aunque veamos cosas tremendas, terribles, muchas personas dicen que ya no ponen ni el noticiero por las cosas tan crueles que se ven allí, ¿cierto? Ya para qué ver más noticias, para qué ver más, si siempre es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho eso en algún momento, en alguna ocasión? ¿Cierto que sí? Es más, ¿cuántos habremos dicho en algún momento y hemos sido capaces aún de echarle la culpa de alguna manera al Señor por las cosas que vivimos, de cuestionarlo? ¿No? Gloria a Dios. Pero sí hay gente así, ¿cierto que sí? O por lo menos hemos escuchado a alguien en esa tónica, ¿cierto que sí? Cuestionando las cosas. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué otros sí y yo no? ¿Por qué otros tienen? ¿Por qué otros pueden? Mira aquellos que ni siquiera buscan de Dios y son prósperos, y yo que busco de Dios y que doblo rodilla y que voy y asisto y me reúno y me congrego. ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí aquello? ¿Para qué sigo yo buscando de Dios? Hemos escuchado quejas, muchas quejas, muchos reclamos y muchos reproches, pero nunca nos hemos detenido, ni aquellas personas que lo han hecho, a pensar si verdaderamente es Dios el responsable de todo esto o no lo es, o quién es el responsable de todo esto. Amén, dice que nosotros mismos, ¿cierto que sí? Pero hay una respuesta aún más profunda en la palabra a todo esto. Hay una respuesta que tal vez nosotros al leer la Biblia a veces pasamos los versículos, los leemos, pero no los entendemos y no los comprendemos. Porque en la Biblia, déjame decirte, mis amados, que hay misterios allí consignados, puestos por el Señor, escondidos allí, pero no van a ser escondidos para siempre, sino que van a ser revelados en su tiempo. Pero van a ser revelados solamente a aquellos que anhelan conocer la verdad. Recuerden que la palabra dice que la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Gloria a Dios, nos hará libres. Solo para aquellos que anhelan verdaderamente caminar y conocer de la verdad, anhelar la verdad. Solo para ellos, para ese grupo de escogidos, su palabra, esos misterios contemplados en su palabra van a ser revelados. Amén. Yo quiero que te ubiques conmigo, vamos a la palabra, vamos a darle sustento a este mensaje en esta noche. Que no sean palabras de hombre, que sea la palabra del Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a ubicarnos por favor en el verso 7, amén. Segunda de Tesalonicenses, a ver, les ayudo, Tesalonicenses, el libro de Tesalonicenses queda ahí entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo encuentran, por favor. En la Biblia. Y en su Biblia, si la trajeron, gloria a Dios, que lo van a encontrar. Amén. Mientras se ubican ahí en la palabra, vamos a orar porque el tiempo apremia. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por este momento en el cual tú nos permites primeramente estar en tu presencia como congregación, Señor. Oro y bendigo, Señor, a los que aquí están presentes, Señor, y en representación de sus casas y de sus familias. Ahora todos juntos oramos por nuestros hermanos en Cristo que por una u otra razón no pudieron venir esta noche, pero que también sé, Señor, que tú les ministrarás hoy su corazón, Señor. Guárdalos, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción, digan conmigo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. No escucho, iglesia. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por este versículo? Pero lo hemos entendido. Y este es un versículo que tiene un sustento muy importante y que lo debemos entender en estos tiempos tan peligrosos en los cuales como iglesia estamos pasando. Amén. Pero para entender el misterio tenemos que saber qué es misterio. ¿Sí? Entonces, misterio en la palabra de Dios o en la Biblia son los secretos de los cuales yo ya les había narrado antes, les había comentado que están ahí escondidos y que van a ser revelados. ¿A quién van a ser revelados si me pusieron atención? Amén, gloria a Dios, a los escogidos. Amén. ¿Quién es la iglesia del Señor? Amén. Entonces saluda a la persona que está a tu lado. ¿Quieres conocer a la iglesia del Señor? Mira esos rostros tan hermosos, tan resplandecientes. Mira cómo resplandece la iglesia del Señor. Amén. Y si te tocó una silla vacía por saludar, salúdalo entonces en fe, porque esto es cuestión de fe. Y bendícelo y dile bienvenido, porque tú no te vas a quedar vacía el domingo vas a estar ocupada por un alma que el Espíritu Santo va a agregar a esta congregación. Aleluya, amén, amén. Amén, de eso se trata. La iglesia del Señor debe caminar en fe, así tenemos que hablar, ver las cosas que no son como si fuesen y creerlas. Amén. Para el que cree todo le es ¿qué? Posible. Ay, gloria a Dios, amén. Todo nos es posible, yo lo creo y lo confieso en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ya entendimos que es misterio, ¿sí? Y aquí nos habla en el verso 7 del misterio de la iniquidad. Ahora vamos a centrarnos en qué es la iniquidad. La palabra iniquidad viene del griego anomía, para los que toman nota, ¿cierto? Y que significa, pueden colocar ahí en su agenda la A primero y colocan igual sin. Y nomos igual ley. ¿Qué quiere decir esto? Sin ley. Así de sencillo. Iniquidad quiere decir sin ley. Otra definición: iniquidad es todo lo torcido, todo lo pervertido. Amén. Amén. La iniquidad es una gran mentira, pero recordemos que la mentira siempre parte de una gran verdad. Digan conmigo, la mentira parte de una gran verdad. ¿Y cuál es la gran verdad? Cristo. ¿De dónde parte una mentira? Del enemigo, de Satanás, que vino a tres cosas: robar, matar y destruir, y pervertir la palabra del Señor y darle un giro completamente contrario. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, iniquidad es toda obra de maldad, todo lo planeado por el enemigo para opacar la gran verdad en Cristo. Amén. Hay un movimiento por ahí, no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama Creciendo en Gracia. Jesús Miranda, creo que era. José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda. Era. Porque quien que se atreva a retar al Señor vive para contarlo. ¿Cuál inicuo se ha levantado contra el Señor y lo ha negado y vive para contarlo? ¿Recuerdan a Hugo Chávez? Sí, señor. ¿Qué dijo él? Y maldigo al pueblo de Israel con todas ¿qué? Sus entrañas, dijo. Y entonces se le diagnosticó el cáncer. ¿Y dónde hizo metástasis? En sus entrañas. Y la palabra dice que debemos bendecir a Israel y orar por la paz en Jerusalén, porque el Señor dice que Él bendice a quien le bendice y maldice a quien le maldice. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por Israel, por su pueblo, por su nación santa? Amén. Gloria a Dios. Entonces prosigamos. Ese movimiento creciendo en desgracia, gloria a Dios,
afirmaba o enseñaba en su doctrina de que si estamos en los tiempos de gracia y que el Señor ya pagó con su vida en la cruz del Calvario y que nos hizo libres de toda maldición y de toda iniquidad, entonces ya somos libres de todo pecado, porque todo pecado nos fue perdonado ya. Entonces tenemos toda la libertad en este tiempo de hacer y deshacer. Así es, tal apostasía. La salvación que Cristo nos ha dado es para cuidarla. El que es salvo no va a perder su salvación, pero debemos cuidarla. Debemos cuidarla. ¿Cómo se cuida la salvación? Viviendo la palabra del Señor día a día, queriendo nosotros descubrir día a día la profundidad de su palabra, la revelación que hay en ella, y por sobre todo, querer siempre hacer su voluntad. Que no sea tu voluntad ni la mía, que sea la voluntad de Dios siempre. Pero para eso se necesita, iglesia del Señor, escuchen muy bien esto, santidad. Porque sin santidad es imposible que ver al Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros anhelamos un día? Ver su rostro, el cara a cara con Él. Estar con Pero Él. entonces necesitamos santificarnos. ¿Y qué es santificarnos? Digan conmigo, apartarme para Él. Y cuando hablo de apartarme, entonces es apartarme de todo lo que me separa de Él. ¿Y qué es lo que me separa de Él? El pecado. Amén. Amén. Y de ahí en adelante ustedes mismos se pueden hacer una autoevaluación, un autoexamen muy crítico de qué pueden estar fallando. Porque mientras tengamos, digan conmigo, si quieren tóquense ahí un pedacito de su carne, ¿sí? Mientras nosotros tengamos este forrito, este empaque que se llama carne, vamos a fallar. Amén. Pero dice que el Señor nos va perfeccionando cada día, ¿sí? Hasta llegar a la estatura de ¿quién? El varón perfecto, gloria a Dios, dice la palabra. Entonces, la iniquidad que se levanta en este tiempo se llama apostasía. Digan conmigo, apostasía. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los tesalonicenses, dice que en ese tiempo se manifestó la iniquidad, estaba manifiesta. Pero la iniquidad no comienza en los tiempos del apóstol Pablo. La iniquidad comienza desde el mismo huerto del Edén, cuando la primera mujer, ¿sabían cómo se llamaba ella? Gloria a Dios. Cayó, pecó. ¿Por dónde cayó la mujer? Por el oído. ¿Y los hombres por dónde caemos? Por la vista, por los ojos. Y vino ella y se dejó seducir y se dejó tentar y se dejó convencer de la serpiente, que era astuta, ¿verdad? Entonces ella vino ante su marido y le dijo: mira lo que me ha dicho la serpiente. Le presentó también el pecado y él también cayó. ¿Sí? Vamos así hablando rápidamente para él. Ustedes conocen muy bien esto. Pero quiero que sepan de dónde empieza la iniquidad. Del pecado, de la caída del primer hombre, de la primera mujer, de la desobediencia. Digan conmigo la desobediencia. Y ténganme en esa palabra desobediencia ahí, porque ya más adelantico les voy a decir algo más sobre la desobediencia. Amén. Gracias, que les iba a jalar las orejas. Estamos empezando hasta ahora. Gloria a Dios. La desobediencia. Por ahí comienza la iniquidad. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál fue la paga del pecado de ellos? La expulsión y muerte espiritual. Y de ahí en adelante nosotros ya conocemos más adelante que la raza humana se pervirtió aún más, ¿cierto? Y que en algún momento dice en Génesis 6:6 que el Señor dijo que se había arrepentido de haber creado al hombre. Dice su palabra, dice que Él se arrepintió y decidió que borrarlo, pero halló a un hombre justo, a uno solo en medio de toda la humanidad. ¿A quién? A Noé. Y halló gracia Noé delante de los ojos de Dios, él y su familia, ¿cierto?
Entonces el Señor, ¿qué hizo? Le ordenó que se construyese un arca y le ordenó que entrase a ella con su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos, y de cada especie de animales de la creación un macho y una hembra. Amén. Llovió sobre la tierra por 40 días y por 40 noches, hasta que el nivel del agua sobrepasó los picos más altos y tapó todo lo que estaba en la tierra, ¿verdad? Al cabo de esto, cuando las aguas bajaron y ellos descendieron y salieron, bueno, en fin, a los 3 hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, les tocó la tareita nomás de sobrepoblar la tierra nuevamente, y entonces de ahí ya nacen lo que nosotros conocemos como los continentes, o el continente antiguo, bueno, en fin, África, Europa, y bueno, eso ya es otro tema. Pero a ellos les tocó la... ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Dice la palabra que en estos tiempos, como en los tiempos de Noé, cuando el Señor tomó esa decisión, las estamos viviendo. ¿Qué pasaba allí? Dice la palabra que se daban en casamiento, había lugar para todo menos para el Señor, tenían tiempo para todo menos para buscar su rostro, hacían y deshacían, comían y bebían, y la depravación de la humanidad fue tan grande que ya el pecado llegó a un nivel tan avanzado que el Señor, Dios es santo ante todo, tomó esa decisión. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga por su iglesia, la humanidad, el mundo estará en tal estado. Miremos nada más allá afuera cómo se encuentra el mundo. Miremos el pecado que hay. Miremos la depravación y la degradación de la sociedad cómo se encuentra. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. Vamos mucho más adelante, cuando en Sodoma y Gomorra vinieron los 3 ángeles del Señor a alertar a Lot y a su familia para que salieran de la ciudad, porque la ciudad iba a ser destruida. ¿Y qué había allí? Como dice la palabra, Sodoma, sodomía, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y cuando vieron a los ángeles hermosos quisieron hacer también con ellos sus depravaciones. Mas Lot salió a la puerta y les dijo a los varones que entraran, que los guardaran, y les ofreció a sus hijas: hagan con ellas lo que quieran, pero a los varones de Dios no los toquéis. ¿Amén? Amén. Estamos viendo eso. El homosexualismo es algo de tiempos, casi desde los mismos inicios de la humanidad, ¿cierto? Eso no es de ahora. Pero ¿por qué estamos viendo y por qué estamos tan preocupados los padres de familia con lo que se está viviendo hoy en día? Porque hoy en día ha salido más a la luz, y dicen por ahí, está de moda salir del closet, pero lo que salen del closet son las polillas. Amén. Eso es lo que sale del closet: las polillas, las cucarachas y los ratones, si es que no se hace aseo. Pero en este tiempo nos tenemos que guardar, iglesia del Señor. Por eso les digo, tengan ahí esa palabrita de la obediencia ahí. Amén. En la palabra del Señor, cuando en 2 de Tesalonicenses, cuando nos habla de la iniquidad viene con una gran apostasía en estos tiempos, y la apostasía va a darle entrada a alguien que nosotros ya hemos conocido, porque nos han hablado y porque hemos escuchado y porque hemos aprendido a través de la palabra, que se llama el anticristo, el inicuo. Amén. Así es. ¿Y quién es el anticristo? Precisamente como lo dice la palabra, anti, contra Cristo. ¿Ustedes creen que el anticristo ya está presente? ¿Sí? ¿En dónde está presente? ¿Quién es? Los apóstoles. El mismo Señor dijo: el espíritu del anticristo. Y si yo les profundizo un poquitico más, anticristo es el pecado, y todo aquel que practique el pecado está en contra de Cristo. Esto como que si todavía hay algo de pecado en nosotros,
Solamente tú lo sabes y Dios lo sabe. Y no es para avergonzar a nadie, pero es para exhortar a todos. Y yo soy el primero. Si en algo tengo que cambiar, si en algo tengo que guardarme en este tiempo, que sea ahora. Si tú al examinarte tu corazón y al examinar la profundidad de tu corazón, tus pensamientos y lo que tus pensamientos han alojado en tu corazón, encuentras que hay algo que tienes que ponerte a cuentas con el Señor, hazlo prontamente, porque los tiempos se acortan. Cada día son más cortos. Y ustedes me dirán, pero desde 2 de Tesalonicenses, desde aquel tiempo ya se empezó a hablar de la venida del Señor, y mire la fecha en la cual estamos y el Señor no ha llegado. El día y la hora nadie lo sabe, dice su palabra. Pero que no nos pase como los testigos de Jehová, que se atrevieron a profetizar la venida del Señor 1940 y algo, 1969 si no estoy mal, y 1975 que sí estoy seguro, y nunca en ninguna de esas fechas se cumplió. El día y la hora no lo sabemos. Lo único que sabemos es que hay una gran esperanza para la iglesia, y es su venida. Aleluya. Amén. Amén, amén. Pero Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo viene por una iglesia santificada. Cristo viene por una iglesia que se guardó en estos tiempos tan difíciles de apostasía, donde muchos están levantando como falsos maestros para confundir, para engañar con sus doctrinas erróneas. Y dice la palabra que para engañar aún a los mismos escogidos. Así de difícil está todo esto. Y ahí podemos nosotros entender por qué grandes siervos, ministros de Dios, unos se han torcido y se han desviado y están predicando cuanta barbaridad a ustedes se les pueda ocurrir o puedan ver y escuchar. ¿Y cuántos ministerios y cuántos siervos del Señor han caído en pecado, en adulterio, en fornicación? ¿Cuántos dejaron el ministerio por irse detrás de quien no era su esposa? Pero para tapar ese pecado, entonces se levantaron doctrinas apóstatas en este tiempo, como el nuevo pacto, para tapar ese pecado y para poder, según la concupiscencia de su corazón, poder vivir tranquilamente, como si nada. A tal grado de degradación ha llegado la iglesia del Señor. Y así estamos. Alguien me dijo en estos días que había visto por YouTube un video en el cual decían que Donald Trump era la bestia. Bestia el que publicó ese video, más bien. Donald Trump no puede ser la bestia, porque la bestia no es un hombre, es un sistema que va a reemplazar el sistema capitalista. Por eso la marca de la bestia, por eso para comprar y vender, el chip y todas estas cosas. Amén. Pero tengo que ir rápidamente, no puedo centrarme ahí, solamente les estoy dando para poder llegar a la profundidad de lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para poder compartir con ustedes hoy, según lo que estamos viviendo. Amén. El pastor me conoce muy bien y le agradezco porque usted sabe y me da la libertad de poder hablar tranquilamente, y me siento en casa porque estoy en mi casa. Y cuando yo estoy en mi casa, o cuando cualquiera estamos en nuestra casa, nos sentimos en confianza y hablamos mejor que en otro lado, porque a otro lado pues, nos da pena. Pero cuando estamos en la casa, eso hablamos abiertamente, ¿cierto? Gloria a Dios. Iglesia del Señor, pastor, no les voy a hablar de política. La iglesia no se tiene que mezclar con la política, pero no quiere decir que la palabra del Señor nos llegue a todo estamento. Estamento es como la política, ya tiene que llegar la palabra del Señor y el Evangelio. Amén. Amén. Lo que no vamos es a cambiar nosotros, donde el Señor nos puso a predicar, a cambiarlo por un estrado en la política, en el consejo, en la cámara, en el senado, donde sea. Eso no lo vamos a hacer, pero sí se puede apoyar a personas que tengan el llamado de parte de Dios para llevar la palabra a tales estamentos y para hacer obras de justicia donde el Señor les ponga. Aleluya. Amén. Para la bendición de su pueblo. En estos tiempos de elecciones, iglesia del Señor, hablábamos con el pastor y orábamos en esta mañana en el ayuno. Nunca en Colombia, en la historia de nuestro país, de nuestro amado país, se había visto una estela de oscurantismo y un velo tan grande de oscuridad sobre sirviendo nuestra nación
como el que estamos viviendo en este tiempo, en estos días. Y ahora que estamos en tiempos de elecciones, ¿sí?, donde ustedes están viendo que los partidos de la izquierda, candidatos de la izquierda, como nunca antes, tienen tanta fuerza, porque nunca antes se había visto. Entonces salieron ya candidatos como Petro Fajardo de la Calle, Clara López, y a otros como Timochenko. Entonces los están abucheando y les están haciendo bullying y matoneo, pero a otros los están apoyando. Voten por el que voten, eso es un voto por la izquierda, eso es un voto por el comunismo y eso es un voto por las ideas socialistas. Dos de los grandes azotes para la humanidad, y más específicamente para la Iglesia de Cristo en los días que se aproximan, en los tiempos que se aproximan, sépanlo, si no lo sabían, hoy es el comunismo y el Islam. Esos son los dos azotes para la Iglesia. Hermanos en Cristo están muriendo allá en el Medio Oriente. ISIS, los grupos extremistas se están levantando en contra de la Iglesia del Señor y cuanto cristiano haya. Amén. El comunismo, nuestros vecinos en Cuba. Casi a diario tenemos que encontrarnos o compartir con un venezolano, ¿o no? ¿Producto de qué? ¿Por qué ellos están exiliados de su patria? ¿Por qué están en Colombia como refugiados? Porque el comunismo y las ideas marxistas, leninistas, de izquierda, como las quieran llamar, están haciendo estragos en naciones como Cuba, como ya lo hicieron en Cuba, ahora en Venezuela y en Bolivia, donde se prohibió abiertamente predicar el Evangelio, so pena de arresto de prisión hasta 12 años. Sí, así es. ¿Es así o no es así? Y nosotros que estamos en un país libre, digan conmigo, libre. ¿Qué estamos haciendo todavía? Todavía falta mucho. La iglesia tiene que levantarse. Lo que hemos hecho no es nada todavía. Todavía falta mucho. Tenemos que levantarnos. Tenemos que entender que los tiempos, a medida que se acortan, también se vuelven más peligrosos. Y a medida que se acortan, la iglesia tiene que abarcar más número de almas que se están perdiendo allá afuera y que necesitan a gritos quien les predique la palabra de vida. ¿Dónde más pueden ir si solamente el Señor tiene palabra de vida para ellos? ¿Y a dónde más pueden recibir esa palabra? ¿De qué fuente la pueden recibir si no es de la iglesia del Señor? Miren lo que dice en el verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Saben ustedes quién está deteniendo el misterio de la iniquidad o la iniquidad reinante en este mundo? ¿Quién dice yo? ¿Quién da más? La iglesia. Gloria a Dios, no se lo reveló ni sangre ni carne, mi pastor. La iglesia. La iglesia, mira el que está a tu lado, dile tú. Despierta, eres tú. Fíjense bien y estén seguros si se despertó, si no, el que aparcaban las abuelas, que ese es con ese sí lo despierta. Amén. La iglesia del Señor es lo que está deteniendo la iniquidad en este tiempo. Pero dice que hasta cuando sea ¿qué? Quitada. Nos está hablando y nos está revelando el arrebatamiento de la iglesia. Cuando en un momento, puede ser en este momento, más tarde, no sé cuándo, podemos estar aquí predicando y se puede quedar este micrófono porque yo me voy con el Señor. Aleluya. No sé ustedes, pero Nosotros también. ¡Aleluya! Así se dice. Nos vamos con el Señor. Yo no sé, pero yo del gozo que tengo y de la alegría estaría dándole un fuerte aplauso al Señor. No sé por qué no lo están haciendo con todo su corazón. Porque es que la palabra del Señor nos está diciendo que Él va a venir con su iglesia. Él no va a permitir que su iglesia pase tormento en la gran tribulación. En la palabra del Señor nos está diciendo que Él ama a su iglesia y que la iglesia del Señor está puesta en este tiempo, está puesta sobre la tierra con un propósito. Y el propósito es que alcancemos las almas para Cristo. Aleluya. Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es el propósito. Aún desde el mismo momento de la caída del primer hombre, de la mujer, de la primera mujer, Dios ya tenía su plan redentor. Dios ya tenía su propósito. Dios ya sabía que su hijo, unigénito hijo,
¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Aleluya, amén. ¿Somos capaces de entregar a nuestros hijos por amor? ¿Cierto que no? Mas el Señor sí lo hizo. Por amor a ti, por amor a mí, entregó a su Hijo. Aleluya. Para que muriera en la cruz del Calvario. Porque no había otro, no hay otro, ni nunca lo podría haber. Solamente Él, el Hijo de Dios, podía, como el Cordero que es. Y dice que fue el Cordero inmolado, y que como Cordero fue al matadero y que no pronunció ni una palabra. Y cuando abrió sus labios fue para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún en el tiempo de hoy, la iglesia del Señor, llamada para trascender y para afectar las tinieblas, todavía hay división dentro de la iglesia. Todavía hay murmuración, queja, crítica, rechazo dentro de la iglesia. Todavía no nos soportamos algunos con otros, otros con algunos. Todavía como que ay, esa hermanita me forma. Esa hermanita me forma. Y si te forma, ¿por qué no te forma en oración más bien? Sería bueno que la hermanita nos formara en oración, y que cuando viéramos algo en alguien, fuéramos a la presencia del Señor y oráramos por ese alguien. Gloria a Dios. Qué bueno sería eso. Pero a veces, aún miembros de la iglesia, yo no les estoy diciendo que sea aquí, no se me estén mirando, que ya, no me miren así, por favor, estoy hablando de otro lado, tranquilos. Salen del servicio y hablan del uno y hablan del otro, y en fin, ¿cierto? Y eso se llama iniquidad, y eso tiene que ser quitado. ¿Y quién lo tiene que quitar? Tú y yo personalmente. Decir: hasta hoy cerramos esto, porque la murmuración es una lepra espiritual, amén, y trae estancamiento. Eso tiene que ser quitado en este tiempo, y eso es obra de la iniquidad, amén. Miremos nuestra familia, nuestras casas, nuestros hogares. Miremos a nuestros hijos. Miren, anteriormente, ¿hace caso o hace caso? Yo recuerdo a mis abuelos, mis papás aún, les llamaban a uno y uno tenía que contestar: señor, señora, vaya, haga tal cosa, sí señor o no señora. Hoy en día le llama a uno, llama a uno a los hijos: ¡hey, ven para acá! Ni idea. Ah, ya voy, si es que contestan. Y eso es desobediencia. Por eso les decía: ténganme en esa palabrita ahí quieta. Porque los principios, los valores, los fundamentos y el temor por Dios se enseña en el hogar. Somos los papás, somos las autoridades puestas por Dios para regir nuestra casa en principios y educar a nuestros hijos en fundamentos, valores, respeto. No permitamos que nuestros hijos frunzan siquiera los hombros. Hoy en día es tanto han llegado que los hijos ya no respetan a sus padres, y la palabra nos dice que los hijos se volverán contra los padres y los padres contra los hijos. ¿Por qué? Gracias, mi hermano, gracias que usted lo dice. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ejerciendo la autoridad que tenemos que hacer y estamos permitiendo. Entonces ellos crecen, y esos son los grandes delincuentes que vemos ahora: niños atracando en las esquinas, en las calles, porque no tuvieron un direccionamiento correcto, y de eso somos responsables. Y la palabra del Señor dice que el Señor demandará la sangre de nuestros hijos, un día nos llamará cuentas por ello. Entonces, iglesia del Señor, no importa cuán pequeño esté, la palabra del Señor me habla en Proverbios y me dice que utilicemos la varita ¿de qué? De la corrección. Que porque esa varita los va a librar a ellos ¿de qué? De la muerte del Señor. A nuestros hijos. No nos dé miedo. No nos dé miedo educar a nuestros hijos. Jehová reprende al diablo con los psicólogos. ¿Hay algún psicólogo aquí para no hablar de psicólogos? ¿No? Ah, gloria a Dios, entonces sigo, gracias. Los psicólogos dicen, ¿cierto?, que no se pueden a los niños maltratar, corregir. Es que no es maltrato, es corrección. Qué pena. Las leyes promulgadas por los legisladores, por las personas que hemos elegido con el voto y con el sufragio popular, que llegan a hacer y a decir, ¿qué es lo que se dice en los colegios? La libre libertad, la expresión de la persona, la libre libertad. ¿Y qué es lo que dicen?
Eso, muy bien, gloria a Dios. ¿Qué están enseñando hoy la ideología de género? Que podemos escoger el sexo. Eso están enseñando en nuestros colegios. Y allá mandamos a nuestros hijos y nos desentendemos del tema. En el colegio le estamos pagando la pensión o los mandamos a un colegio público, allá los educan. Mentira del diablo, porque la educación la damos nosotros. Allá van a adquirir conocimientos nada más. Así es. La educación la damos nosotros. Amén. Amén, amén. Ahora dicen las niñas en los colegios y publican, es que estamos out si la niña, no se ha besado con otra niña. Están mal. No son los tiempos. ¿Dónde andas? Y no les hemos inculcado a nuestros hijos que amar y seguir a Cristo es lo mejor y que es un estilo de vida. Y no le hemos inculcado el carácter y la formación para que estén donde estén, se sientan orgullosos del Cristo vivo, del cual nosotros predicamos y que fue el que nos hizo libres y nos sostiene y nos mantendrá en estos tiempos difíciles. Y eso está reflejado en estos candidatos homosexuales, lesbianas. Amén. El ejemplo. En los candidatos homosexuales y lesbianas, sí. No me voy a meter en la intimidad de ellos ni en la vida privada porque a mí no me consta, pero pues ahí se ha visto, Pero del que sí les puedo decir, ya se los voy a mencionar aquí para que vean. El anticristo hará las siguientes cosas. Practicará la injusticia, que es la máxima expresión del misterio de la iniquidad. La injusticia se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Escuchen bien. Culto, templo, los que tienen por ahí a veces la costumbre de no congregarse. Y en hebreo nos dice que, como algunos tienen por costumbre, que no dejemos de congregarnos, iglesia. Pero algunos llegan el domingo, entonces no, es que es el único día que yo tengo para descansar y para irme para la iglesia, es el único día que yo tengo para planchar, para lavar la ropa, es el único día que yo tengo para sacar a los niños al parque, es el único día que yo tengo para compartir con ellos un helado, para sacarlos a ver chupar helado en el parque, para gastarles un helado en el parque. Yo por eso no voy a la iglesia. Siempre hay un argumento, siempre va a haber algo para ausentarme de la iglesia, ¿cierto? Y mire que eso es una obra de iniquidad. Dice que todo lo que se oponga a Dios, al culto a Dios, eso es iniquidad. ¿Amén? Pero cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, y no es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida, porque son dos eventos completamente diferentes. Hoy les estoy hablando del arrebatamiento, que es el primer evento. Amén. Cuando la iglesia sea quitada, entonces se va a manifestar la iniquidad y el inicuo con mayor violencia, porque entonces se va a hacer visible verdaderamente el anticristo, quien traerá paz a las naciones, quien engañará a los líderes mundiales. Y hoy en día ya se está hablando del nuevo orden mundial, y la palabra dice que hay una señal cuando nosotros escuchemos hablar de paz y seguridad, y eso ya se está hablando en la ONU, paz y seguridad. O sea que las cosas se están cumpliendo. Lucas 21, los discípulos le dijeron al Señor que unas señales, y Él les dijo: cuando haya terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerra, se está cumpliendo. Amén. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para aquellos que no quieren venir a la iglesia y toman un pretexto, cuando la iglesia sea quitada, tranquilos, en la gran tribulación, quédense lavando, planchando, a ver si les va a quedar tiempo. Ahí van a tener tiempo. No hagan lo que tienen que hacer, no hagamos lo que tenemos que hacer. Ahí se los dejo nomás. Amén. El anticristo hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre Dios, se opondrá con Dios con el Dios de los dioses, prosperará hasta el último día de la ira, del Dios de sus padres no hará caso, no gustará de mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser ¿cómo se llaman esos que venden en las panaderías? No, negro. Gloria a Dios. Negros son los pensadores.
pensamientos del anticristo. Amén. No, sí va a hacer eso, va a hacer eso. Por eso es que el homosexualismo, el sodomismo se está levantando con tanta violencia, ¿verdad? Amén. Y mira lo que fue hallado en él, en el Lucero, ¿verdad? Luzbel, cuando se rebeló contra Dios y quiso subir y darle como un golpe de estado al Señor, y dijo, subiré a Dios, subiré a los ángeles, levantaré el trono de Dios, levantaré el monte del testimonio, me sentaré en mi trono, subiré a las alturas, seré semejante al Altísimo, iniquidad se halló en su corazón, y él engañó a muchos. Él se hizo a los rincones allá a hablar y a murmurar. Por eso es que les digo que la crítica y la murmuración echen fuera. No hagan eso en los rincones, no los hagamos nunca, ni lo permitamos. Amén. No lo permitamos. Si nosotros vemos a alguien hablando, murmurando, chismoseando por ahí, no, Señor, porque eso fue lo que él hizo, y la tercera parte de los ángeles le copiaron y se rebelaron. Amén. ¿Y cuál fue el pago? El infierno fue creado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Bueno. ¿Y entonces por qué se van las almas para allá? Y son seguidores de Satanás. Todo el que le siga, todo el que practique la iniquidad, haga la maldad. Amén. La rebeldía salió en él. Amén. Tengo que ir cortando. Pero no podemos hablar del misterio de iniquidad sin hablar del misterio de la piedad, y con eso voy a concluir. Y les voy a hablar del misterio de la piedad. El misterio de la piedad me habla. Presten atención y vayan conmigo a 2 Tesalonicenses, verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. No dejemos engañar, iglesia. Amén. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escuchen bien, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El misterio de la piedad es el Hijo de Dios hecho hombre. El misterio de la iniquidad es un hombre queriéndose hacer Dios. Amén. Verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Ahí está el misterio de la piedad, la venida de Cristo. Aleluya. Amén. Amén, amén. Amén. Iglesia, este es el tiempo. Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo de vivir intensamente. Por ahí hay una canción de Tercer Cielo que dice, como si fuera el último día. Vivámoslo como si fuera el último día. Vivamos cada día que nos resta de aquí en adelante, a partir de ahora, como si fuera el último día. Santifiquémonos, apartémonos para Dios. Si tienes que ponerte a cuenta con alguien, pide perdón. Si tienes que ponerte a cuentas con Dios, pide perdón y ponte a cuentas con el Señor. Pongámonos todos a cuentas con el Señor y vivamos todos como hermanos en Cristo, en unidad, porque esto trae vida. Amén. Iglesia, este es el tiempo. No podemos permitir, no nos podemos sentar y esperar más. Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo de la iglesia activa para Cristo. Amén. Este es el tiempo de estar todos como hermanos, de amarnos, de respetarnos, de ayudarnos, de apoyarnos, y por sobre todo guardarnos de las falsas doctrinas, de la apostasía y de las herejías de este tiempo. Con esto termino. Ustedes están en un lugar donde se predica la sana doctrina. El Señor los trajo y los puso en buena tierra. Ustedes son buen fruto. Ustedes son buena semilla que van a dar buen fruto. El Señor no los trajo aquí por casualidad. El Señor los puso aquí con propósito. Y el propósito es que ustedes vayan y prediquen las buenas nuevas. Amén. Que se sujeten
honren y amen a su autoridad, a sus pastores. Que se amen los unos a los otros. Y ahora que nos unimos como iglesias, como congregaciones, todos juntos, como hermanos en Cristo, vamos por el mismo camino. El barco va hacia adelante y nosotros vamos remando en la misma dirección. El barco apunta hacia la cruz, hacia la salvación. No tengan miedo, hagan el bien, hagan lo bueno, prediquen la palabra, porque la recompensa en este tiempo, hoy, hay recompensa. ¿Cuántos anhelan la recompensa? Amén. ¿Cuántos anhelan el pago de este tiempo? ¿Amén? ¿Quieren que les diga cuál es? ¿Sí? ¿Sí? El vituperio, la persecución, el rechazo, la indiferencia. Ese es el pago en este tiempo para nosotros los que predicamos el Evangelio. ¿Se acabaron los amenes? Pero no pierdan la esperanza, porque un día en la eternidad, el día de los galardones, porque Dios es galardonador por excelencia. Aleluya. Entonces, para los que hagan el bien y practiquen la justicia y se aparten de toda obra de la iniquidad, entonces pónganse sobre sus pies. Entonces, en ese día, el Señor nos coronará de gloria. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos permitiste, Señor, compartir este mensaje, Señor, escucharlo. Ahora, Señor, solamente nos resta guardarlo en nuestro corazón y ponerlo por práctica, Señor. Ahora solo nos resta, Señor, alcanzar con esta palabra a otro, Señor. Ahora solo nos resta guardarnos, Señor, guardar nuestra casa, guardarnos nosotros, Señor, como tus hijos, y aguardar, Señor, tu venida gloriosa, Señor. Aguardar ese día, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia. No sé si tú o yo estemos presentes, pero pueden ser nuestros hijos. Así es de que en ellos sembraremos, Señor, tu palabra, y a ellos los enseñaremos y los direccionaremos por el camino, Señor. Y ese camino se llama Cristo Jesús. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Yo quiero que abraces a la persona que está a tu lado. Señor, gracias. Que esta unidad que hoy, Señor, estamos compartiendo todos juntos siempre prevalezca. Y que aunque las acechanzas del diablo, Señor, quieran venir contra nosotros, Señor, mayor eres tú que el que está en el mundo. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? ¿Quién puede contra la iglesia de Cristo? ¿Qué puede contra tu iglesia, Señor gloriosa? Santo, 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 Señor, aleluya. Señor, gracias, desde ahora y para siempre. Aguardamos tu venida, Señor. Amén, amén y amén, gloria a Dios. Si ese aplauso es para mí, está bien, pero si está el Señor, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Apláudele. Señor, gracias, Dios santo.